Cuando hablamos de turismo en República Dominicana, seguramente lo primero que se te viene a la mente es Punta Cana. Pero hoy vengo a mostrarte a la novia del Atlántico, como se le conoce a Puerto Plata, en donde puedes venir a disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Pero mejor aún si vienen de la mano con un crucero por el Caribe. Si vieron el video anterior, ya saben que estamos en un crucero de 5 días por el Caribe, en donde visitaré 2 sitios paradisíacos. Hoy estamos en Puerto Plata, o en la novia del Atlántico. Trataré de mostrártela de manera que si vienes en un crucero donde cuentas con pocas horas, para disfrutarla de la forma más económica y sintiendo esa cultura contagiante que solo encuentras en un lugar como este. Caminaremos sus calles, visitaremos los lugares que la hacen tan especial. Así que ponte cómodo y vivamos esta nueva travel aventura juntos. Bueno, estoy bajando para nuestra primera parada aquí en Puerto Plata. Vamos a disfrutar de todo lo que nos tienen preparado acá nuestros amigos de Virgin Cruises en Puerto Plata. Así que vámonos. Hemos bajado, aquí está el barco, el Scarlet Lady, y vamos caminando hacia el puerto. Yo decidí caminar. Si tú te bajas del barco y quieres tomar un free ride, tienes estos carritos que te llevan. Me recuerdan mucho a Tailandia, tú sabes, estos lugares asiáticos que tienen esta tradición de tener estos cositos. También en Perú los he visto que tienen estos taxis. Así que crucemos dedos, que se haga buen sol, para poder disfrutar de un día soleado aquí en Puerto Plata. Así que vamos a disfrutar de esto. Lo que más me ha encantado de este puerto es que está muy pensado turísticamente, de verdad. O sea, que República Dominicana se toma muy en serio el turismo internacional y su local para atendernos de esta manera. Cuando llegas a este puerto, de verdad que lo vas a disfrutar mucho. Es muy lindo, muy colorido. Tienen hasta aves típicas del país. Mira, están aquí expuestas al aire normal. Así que puedes disfrutar de la fauna local también. Así que vamos a seguir con este recorrido, porque está poniendo muy interesante. Vean, estoy caminando aquí por el puerto, tratando de buscar ya la salida para ir a la calle principal y tomar un taxi que nos lleve a las áreas que vamos a visitar el día de hoy aquí en República Dominicana. Pero me siento en un resort, no me siento que estoy en un puerto de cruceros ni nada de eso, de verdad. O sea, mira el ambiente, es como que estuvieras dentro de un hotel. O sea, es increíble, es muy bonito, me encanta. Vamos. En esta ocasión he tomado la decisión de caminar la ciudad como si fuera un habitante más del lugar, de manera que no contaré con ningún guía turístico o servicios de tour que se suelen ofrecer en este tipo de viajes. Este recorrido en Puerto Plata lo hago con mi amigo Dalton, quien se animó a acompañarme ya que él no habla español y le gustó la idea de mi plan de vivir la cultura local de esta forma. Así que nos preparamos para descender del barco y comenzó la aventura. Estoy caminando las calles de Puerto Plata y no puedo negar que me siento como que estoy en Venezuela. De verdad, me siento muy como en un pueblo de la costa de Venezuela, así me siento. Es rico el ambiente, es sentirte como con tu gente. Así que te voy a ir mostrando el recorrido y veas todo lo que estoy viendo yo también. Bueno, estoy sacando mi lado aventurero aquí, caminando por las calles de Puerto Plata. Espero que sea seguro. Yo estoy dándole hacia la montaña para llegar a lo que es el teleférico. Esta es mi primera vez también en Puerto Plata, así que sería la primera vez para ti cuando vengas y puedas hacerlo tú también. Así que vamos a ver. Bueno, para que vean que no es mentira, yo estoy caminando desde el muelle, desde el puerto del crucero. Hay que tener cuidado porque muchas motocicletas. Y me impresiona también es que veo gente de 4 personas en una moto, 3 personas en una moto. Lo veo un poco inseguro, pero bueno, no critico a nadie. Es su cultura y cada quien es feliz como quiere en su país.
Igual la gente es como súper amable, ellos como que preguntan, mira, estás perdido, necesitas orientación, me hablan en inglés, yo les respondo en español. Amo el sol, amo este calor, de verdad, en comparación con Wisconsin, la nieve que tenemos ahorita ya y el invierno, pero no, así que vamos a darle, ya te voy a mostrar cuando lleguemos. Vengo subiendo esta colina, está un poquito fuerte, pero bueno, aquí estoy quemando todas las calorías que he comido en el barco. Ya casi llego, me han ido orientando gente local, le he ido preguntando, mira cómo llego, me han ayudado hasta a cortar camino. Me encontré esos gallos ahí amarrados, yo no sé por qué, pero bueno, creo que quizás lo están entrenando para pelea o algo. Bueno, ya estoy llegando a la entrada del teleférico. Bueno, y así he llegado después de una caminata de exactamente 57 minutos. Desde el barco hasta aquí, hasta el teleférico. Sin pagar ningún guía turístico ni nada. Solamente ponerle ganas, caminar bastante. Ponte tus mejores zapatos para caminar como yo. Y prepárate a sudar bastante, tú todo sudado. Rico sentir la cultura local. Rico ver la gente que vive acá, lo que hacen, su día a día. Eso es lo más bonito de todo esto. La verdadera ciudad, es la verdadera. La gente son los que hacen los lugares. Y este lugar es muy bello por su gente. Ahora que ya nos adentramos al corazón de Puerto Plata, voy a mostrarles más sobre el turismo de esta maravilla geográfica. Ok, ya compré el pase para ir al teleférico. Son estos brazaletes y me costaron $10. Sale el $10 al ride, ida y vuelta. Así que ya me siento más descansado con el ventilador y el aire. Pero está rico, créeme que está bien rico. ¿Me puedes ayudar con esto? Claro. Muchas gracias. Me está ayudando este joven a ponerme el brazalete. Ahí está saliendo en el video tú. Que estés muy bien, gracias por todo. Ok, vámonos. Vamos arriba. En el Caribe hay un solo teleférico y es este, el cual comenzó a construirse en el año de 1972, cuando el arquitecto y artista dominicano Cristian Martínez Villanueva le muestra el proyecto al presidente de la época, Dr. Balaguer, quien da la orden para que comiencen los trabajos de construcción. Un año más tarde, viendo el proyecto, el cual incluyó un jardín botánico, tomó la idea de construir el Cristo Redentor, con los brazos abiertos hacia la ciudad, dándole la bienvenida a todos los visitantes de la cima que llegan en el teleférico a disfrutar de esta increíble vista. Este Cristo fue construido con un estilo más personalizado, pero con similitudes en su forma al de Río de Janeiro en Brasil. Ya para el 19 de julio de 1975, la obra fue abierta al público. Desde entonces presta servicio hasta nuestros días. Este abre todos los días, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene un costo de $10 para los adultos y $5 para los niños. Así que esta atracción es una de las imperdibles en Puerto Plata. Y en lo personal, ha sido una de mis favoritas. Ya puedo decir que viajé en el teleférico más antiguo del Caribe. Bueno, mi apreciación está bonito. Tenemos el Cristo de Puerto Plata. Y tiene esta maravillosa vista. Yo que estaba en el Cristo Redentor en Brasil, en Río de Janeiro, bueno, este es más pequeñito, pero está bonito. Y me gusta es la vista que tiene. Podemos ver el barco allá abajo. Bueno, como les venía diciendo, la cola es bastante larga para bajar y nos toma mucho tiempo. Así que bueno, ya exploramos acá arriba, ya conocimos el Cristo de Puerto Plata y ahora vamos a bajar de nuevo para el barco y la ciudad. Así que no perdamos más tiempo y continuemos con nuestro recorrido acá en Puerto Plata un día más. Quiero aprovechar que mientras bajamos del teleférico, deseo pedirte que si te está gustando este video, aparte de darle me gusta con la manito arriba y compartir esta información de valor que te estoy dando, te suscribas al canal porque lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras, el boleto es gratis para ti. Al bajar el teleférico emprendimos una caminata en una de las avenidas principales de Puerto Plata. Atravesamos una población muy humilde pero a la vez pintoresca, llena de casas típicas de esta zona costera, con gente muy amable que no pierden el tiempo al verte para regalarte una sonrisa y saludarte, haciéndote sentir como si te conocieran de toda la vida. Es así que vives esa calidez de la gente en República Dominicana, donde te impregnas de la magia del lugar, la cual es su gente.
Bueno, hemos caminado bastante. Estoy llegando a lo que es algo muy conocido aquí en Puerto Plata, que es el Paseo de las Sombrillas. Pero lo rico es que me ha acompañado este maravilloso clima, soleado, no lluvia, nada, de verdad que ha sido espectacular. A mí me gusta más caminar, explorar, perderme y volverme a ubicar, así que vamos a ver este lugar. Luego de atravesar las casas típicas, llegamos al Umbrella Street, o Calle de los Paraguas. Es un pequeño camino que está muy bien decorado de sombrillas en la parte del techo. Posee un ambiente maravilloso y muy relajado. Cuenta con restaurantes, bares, tiendas, heladería y cafetería. Este espacio fue creado con el objetivo de motivar a las personas residentes en la ciudad, como también a los turistas nacionales e internacionales, a perseguir sus metas y sueños, incentivar la cultura del positivismo e inspirarles a vivir nuevas vibras. Este pintoresco escenario es el callejón de Doña Blanca, conocido mayormente como la calle Rosa, en donde sin duda será el lugar perfecto para tomarte una buena fotografía, para dejar un lindo recuerdo de este destino lleno de contrastes que te llenan de energía positiva. Esta es la fortaleza de San Felipe, que ha estado protegiendo las aguas de Puerto Plata durante más de 450 años, lugar que también sirvió como prisión en épocas de la conquista. Un lugar que guarda mucha historia, que te atrapa, así como su imponente estructura que se divisa desde diferentes puntos de la ciudad, recordándonos el pasado y los logros de libertad de República Dominicana. Hoy en día es el Museo Histórico, el cual sin duda debes visitar cuando vengas a Puerto Plata. Es súper interesante que los cañones que están allí son los originales de la época, así que no perdamos más tiempo y entremos a mirar este museo histórico. Una vez dentro podrás ver todo el arsenal histórico en época de las conquistas y cuando la República Dominicana se defendía del Imperio Español. Podrías visitar una de las celdas que están decoradas con muchos artefactos originales que te relatan las historias que están impregnadas en estas paredes. La entrada al castillo tiene un costo de $2. Como dato importante te cuento que debes traer efectivo, ya que no aceptan otro medio de pago, lo cual me afectó a mí, que tuve que ir a un local cercano a cambiar algo de dinero para poder regresar y pagar mi tiquete. Te dejo este dato para que no te pase a ti y disfrutes del paseo. Bueno amigos, ya estoy en el barco, así que voy a dejar la mochila en la habitación y me voy a ir rápidamente a la parte superior del barco para que juntos nos despidamos de Puerto Plata como se merece y veamos el atardecer. Así que no perdamos más tiempo. No me cansaré de decir lo que los lugares los hace la gente, de verdad. Mira, me encantó la humildad que tiene la gente aquí en Puerto Plata para ayudar al turista. Una disposición, pasábamos por una calle caminando, la gente te saluda, trata de hablar en inglés. La verdad que eso se valora, yo lo valoro muchísimo. El tener este civismo cultural hacia el turismo y entender que el turismo enriquece a los lugares donde se llega y de verdad, mira, superaron mis expectativas. Gracias Puerto Plata porque de verdad la pasé genial y espero volver en un momento. Pero antes de despedirnos de Puerto Plata, disfrutaremos de su increíble atardecer, que es uno de los más pintorescos e increíbles que existe. Nuestra próxima parada es Bimini, una isla que está llena de otros destinos únicos que vamos a descubrir. Iremos a lugares que los turistas no suelen visitar para que te lleves una experiencia diferente de un lugar tan paradisiaco como Bimini, donde lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras el boleto es gratis para ti. Te espero en nuestra próxima Travel Aventura juntos.